Poco a poco, muy lentamente avanzó el invierno en aquel año de 954. Con el rigor del hielo, de la nieve, de las ventiscas, de las lluvias, los enfrentamientos entre los ejércitos en guerra quedaron interrumpidos. A lo sumo, alguna pequeña escaramuza rompió la obligada paz que imponía el duro clima de los inviernos de las tierras del interior y del norte de Al-Ándalus. Era un tiempo propicio para el recogimiento y la reflexión. El silencio acompañaba al frío intenso. Los campos estaban yermos, los caminos enfangados, las enfermedades hacían estragos y el ánimo se refugiaba en lo más íntimo de los seres vivos. Ya se presentía la primavera, y al sonido del trueno, del viento, del agua de la lluvia y del crepitar de las hogueras se unieron las voces de los seres humanos y la bulla de los animales. Los árboles del sur de Al-Ándalus se adelantan con sus brotes en anunciar la llegada de un clima bonancible. Medina Azahara comenzó a blanquear sus jardines con las flores de sus almendros, y así, según la tradición, la falsa nieve hizo las delicias de Al-Zahra o Azahara, la concubina de Abderramán III. Cuenta la leyenda que Azahara incitó a su califa a fundar esta bella ciudad residencial de Al-Medina al-Zahra, cuyo nombre significa la ciudad blanca como las flores blancas, refiriéndose al azahar, y en posible recuerdo a la ciudad blanca o Medina al-Baidá, sobrenombre de la ciudad de Zaragoza, que al año de iniciarse las obras del Palacio Cordobés capituló ante el poderoso Omeya. Fue el 19 de noviembre de 936 cuando comenzaron los trabajos. Un día después de que la flota de Abderramán III partiera del puerto de Ceuta hacia la conquista de Melilla. En una alquería cercana a Algeciras, hacia el año 939, nace un niño al que ponen por nombre Muhammad ibn Abi Amir, y que con los años se autoproclamará Al-Mansur Billah, el vencedor por Alá. Para los cristianos, Al-Manzor. Yo fui hijo de un teólogo y jurisconsulto que vivía de sus rentas y que descendía de un árabe yemení que en el 711 acompañó a Tarik en la conquista de Cartella. Mucho ha cambiado Al-Ándalus desde entonces. Ahora, el brillo de Córdoba se expande por Europa, iluminando muchos espacios oscuros del pensar y del sentir humanos. Para un muchacho de pueblo, el resplandor de la corte es una luz que desea alcanzar. Para mí, ya un joven inteligente, introvertido, ambicioso, tenaz, Córdoba era un sueño tentador y a ella me condujo mi destino. Con 15 años entré por primera vez en esa ciudad desconocida que con el tiempo tendría en mis manos. Ella me dio el poder absoluto sobre Al-Ándalus, a cambio, eso sí, de entregarle sin condición alguna toda mi vida. En el año 955, ayudado por sus tíos maternos y por los paternos con los que vive, Abi Amir comienza en Córdoba sus estudios de jurisprudencia y literatura. El joven es trabajador, responsable, austero y tiene una gran voluntad por aprender y destacar de sus compañeros. Apenas cuenta 20 años cuando abre despacho en un pequeño escritorio cercano al palacio del califa. Su esfuerzo comienza a darle buenos resultados. Su belleza física y su elegante atractivo también le facilitan la buena acogida.
En el año 965 llega a su término la construcción del nuevo mihrab de la gran mezquita cordobesa. La obra, de una complejidad muy elaborada y con un probable sentido esotérico sufí, provoca la admiración de todos. Y Abi Amir y su íntimo amigo Hayyan, que se ha convertido en su fiel ayudante, acuden a disfrutar de tan valiosa arquitectura. El bosque petrificado de palmeras acoge plantas trepadoras que, transformadas en yeserías o teselas de esmalte y oro, ascienden por los muros de este recinto singular, donde su mihrab se convierte en protagonista. En su antecámara se intuye un mensaje espiritual que nos habla de los cuerpos físico, etérico y astral del ser humano en progresiva elevación hacia la bóveda unificadora del cielo. Perfecta consecución de la cuadratura del círculo que ampara y da acceso al pequeño recinto del mihrab, al que cobija una bellísima venera protectora, posible símbolo de Venus. Abi Amir, gracias a haberse ganado la amistad del primer ministro al-Mushafi, el día 22 de febrero de 967, con 27 años de edad, visita por primera vez el palacio de Medina Azahara y es presentado a la princesa Sub, nacida en Pamplona y unos 3 años mayor que él. La mujer queda al momento impresionada por la belleza y la personalidad de aquel joven de mirada tan sugerente y obsequiosa. Para tenerlo cerca, le hace nombrar administrador de los bienes de su hijo Abderramán, el heredero del califato. Soy un hombre afortunado. Mi ambición se ha visto favorecida. La princesa Su se muestra obsequiosa conmigo, y yo lo seré con ella, pues el arte amatorio da placer y con frecuencia facilita el ascenso social. Incluso en ocasiones lo determina por completo. Y como en sus cejeles canta el poeta: el dulce amor de la amada nace, tal de las flores el suave aroma. Amor y aroma que el viento nos trae del reino de las delicias. Estamos en el año 969 y mi primera mujer, Fátima, acaba de darme el primer hijo que con el tiempo me creará tan graves problemas que tendré que matarlo. Gracias a mi esfuerzo y a mis atenciones con la princesa, me han nombrado cadí de Sevilla y de la bien amurallada Niebla, ciudad principal, a cuyas mezquitas acudí por fe y para mantener mi buena relación con el clero. Amistad más o menos sincera, que en nada se debe descuidar. Abi Amir va dando forma a su sueño de alcanzar el poder absoluto. Para él, eso es lo primordial. Después vienen los placeres de la animada Córdoba, con una actividad cultural grande y famosa. Acababan de iniciarse las obras de Medina Azahara cuando llegué a Córdoba. Yo, Yairam, era un joven esclavo y temía por mi porvenir. La vida no suele ser fácil, y aún menos para un pobre eunuco. Por entonces ya comenzaba a hablarse de Abi Amir como un joven inteligente y ambicioso. Un día le vi, y en verdad era un hombre distinguido que destacaba entre todos. ¿Quién iba a decirme a mí que yo acabaría siendo uno de sus hombres de confianza? Por aquel tiempo el esplendor de Medina Azahara a todos robaba el corazón. Ella reunía poder y belleza. Sus jardines y sus estancias estaban construidos para el disfrute de los sentidos. El ámbito era realmente hermoso, pero los que lo habitaban, cuántas intrigas y cuántas envidias y recelos en aquel espacio. Yo nada sé de arquitectura, pero les aseguro que cuando emocionado visité por primera vez Medina Azahara, me sentí transportado a otro mundo, un mundo de ensueño y fantasía, un mundo de auténtico lujo y poder.
Ahora la realidad es bien distinta. Ahora aquel recinto es el reino de la ruina y de la melancolía. Medina Azahara, carnal delicia, modelo para otros palacios y residencias, ahora se nos muestra sin el menor pudor su trastocado esqueleto. Buena lección para el humano que con humildad y espíritu sereno debiera aprender la enseñanza de la madre naturaleza. Ella nos da ejemplo de la levedad del ser, de lo fugaz de la existencia terrenal y de lo imperecedero del espíritu. Porque, como dicen 3 poetas de mi tiempo, la premura del río de la fugaz vida nos habla. Su alegre rumor es la acertada conseja de un anciano noble y venerable. En las aguas del río, los peces nadan silenciosos entre estrellas y luces que del cielo cayeron para anunciarnos nuevas venturas. Los reflejos del sol, artesanos celestiales, con las aguas de mi río hacen cadenas de oro y de plata. En este mes de febrero de 977, Abiy Amir se pone por primera vez al frente de un ejército. Marcha a tierras de Salamanca. En ellas vence al rey Ramiro III. Regresa a Córdoba con buen botín y vuelve a entregarse a la madre del califa, muchacho que ya cuenta con 11 años y que cada día es más débil de condición por exceso de atenciones maternales, realidad que favorece los planes de Abiy Amir, dispuesto a casi todo para lograr su ansiado fin: dominar al Andalus, ser su jefe absoluto e indiscutible. En el ascenso a ese poder total, los bereberes y los esclavos le son muy útiles y él con ellos sabe ser agradecido. Escuchemos lo que al respecto nos cuenta el eunuco y esclavo Hairán, que por designación de Abiy Amir llegará a ser gobernador de la Cora de Almería. Almanzor fue muy generoso conmigo, simple y pobre esclavo. Yo le serví con fidelidad y él me recompensó con su confianza. Yo siempre amé al desierto. En él, el agua cobra todo su valor y sus paisajes son de una bella austeridad insuperable. Cuando Almanzor quiso recompensarme por los servicios que le presté, me nombró gobernador de la Cora de Almería. Y allí fui yo, un esclavo convertido en jefe de una importante región. En el año 981, la relación entre Abiy Amir y el respetado general Ghalib se ha vuelto difícil. Para congraciarse con él, le pide la mano de su hija Asma, con la que se casa. Su ambición no tiene freno. Ante los alfaquíes, reafirma su fe islámica destruyendo parte de la magnífica biblioteca de Al-Hakam II, al ordenar quemar los libros de lógica, astrología y de temas de la antigüedad clásica. El poeta cordobés Ibn Hazm sabe de estos vandalismos, pues muchos de sus libros ardieron en la hoguera por culpa de los intransigentes. Y es que los mediocres envidian al sabio que entre ellos surge y alcanza maestría en su arte. Lo desdeñan y gozan con su sufrimiento y olvido. Claro que, como decía el propio poeta, aunque queméis el papel, no podréis quemar lo que encierra.
porque esa verdad yo la llevo incrustada con honor y gozo en mi pecho. Abiy Amir sigue acaparando poder y su suegro, celoso y desconfiado, le invita a una reunión familiar en el castillo de Atienza. Durante la fiesta surge una violenta discusión entre ambos. Ghalib lanza un golpe de sable a su yerno que al evitarlo da un traspiés y cae al vacío desde la torre, con la buena fortuna de quedar enganchado en un saliente de la construcción, evitando así una muerte segura. El enfrentamiento es ya tan grave que desemboca en una guerra abierta donde Ghalib perderá la vida. Una vez más, Abiy Amir se ve favorecido por el destino. Era el día 10 de julio de 981. Pronto llegó el otoño, un otoño suave y hermosísimo que animaba a la serenidad complaciente. Buen momento para el disfrute de la vida, pero las envidias van cercando al poderoso personaje que no puede concederse el descanso y la paz tan necesarias. Un buen gobernante no debe descuidar sus deberes de soldado. Y a la guerra dediqué mi esfuerzo y mucho de mi tiempo. En ella también tuve buena estrella, y mi ejército supo luchar y vencer. Él dio muerte y ruina a los cristianos. Por eso fui respetado y temido, convirtiéndome en el caudillo de la yihad o guerra santa. Tanta desolación y dolor me permitió nombrarme a mí mismo Malik Karim, o noble rey. Abiy Amir ya tiene 42 años. Se sabe poderoso y se siente seguro de sí mismo. Ha llegado el momento de autoproclamarse Al-Mansur Billah, el victorioso por Alá, Almanzor para los cristianos. Un refrán árabe afirma: solo se tiran piedras al árbol cargado de frutos. Sobre Almanzor, frutal generoso, mucho se ha hablado y escrito a favor y en contra. Ya Al-Hatib, uno de sus poetas favoritos, le dedicó estos versos: no es por destino, sino porque tú así lo quieres. Haz lo que te plazca, pues eres el único, el todopoderoso. Actúas como si tú fueras el mismo Mahoma y tus partidarios, los siervos del profeta. Yo procuré igualar a las clases sociales. Me interesé por la buena marcha de la agricultura, en especial por el cultivo del olivar tan presente en nuestras tierras. También me ocupé de la generosa vid, que con su fruto nos obsequia ese buen vino que tanto alegra nuestro espíritu. Tampoco me olvidé de las feraces huertas de Valencia y Murcia. En el año 999, la sultana Sub, la vascona que durante tantos años ha sido su fiel amante y colaboradora, la de la bella voz y gusto por el canto, exhala su último suspiro. A Almanzor, aquella muerte le produjo pesar y reflexión. Él, con 59 años, se siente cansado. En plena madurez y éxito, Almanzor redactó estas palabras: por mí mismo me he convertido en señor de todos los poderosos. Ahora escribe: yo soy tan solo un instrumento en manos de Alá y actúo según su divino mandato. No atesoro el poder por mis méritos, sino porque Alá lo puso en mis manos. Han pasado 3 años. Nos encontramos a finales de julio de 1002. Almanzor, después de que sus tropas pasaran por tierras de Calatañazor, donde alcanzaron protagonismo de leyenda, marcha hacia Medinaceli.
Calatañazor, Almanzor perdió el tambor. Eso dicen de mí. Cosas de la leyenda que se mezcla con la historia y que con frecuencia la supera en gracia e interés. Pero lo cierto es que ningún tambor perdí en Calatañazor, ese singular pueblo que aún conserva aquel carácter medieval que yo conocí. Lo que sí es cierto es que con frecuencia anduve por los campos de Calatañazor, metido en racias o en camino a otros lugares, porque eran tierras valiosas en la defensa de aquellas fronteras casi invisibles entre árabes y cristianos. Pero por aquel entonces yo ya estaba muy enfermo y muy cansado. Sí, muy cansado de la vida. Tras 14 dolorosos días, la comitiva alcanza Medinaceli. A la segunda noche de su llegada al Alcázar, Almanzor muere. Es la madrugada del 11 de agosto de 1002. Abdallah ibn Bulughyn, refiriéndose a Almanzor, sentenció: su buena estrella fue la causa más determinante para obtener el poder. Almanzor, cumpliendo su deseo, fue enterrado en Medinaceli. Según la tradición, sobre su tumba se grabaron estos versos: por Dios el misericordioso, jamás habrá en los tiempos otro como él, y nadie como él sabrá defender las fronteras. Al poco tiempo, un monje cristiano escribió: en el año 1002 murió Almanzor y fue enterrado en los infiernos.